Buenas noches para todos. Soy el estudiante Juan Snyder Villanueva de la materia Software para Ingeniería del curso 2030-36, grupo 15. En el presente video vamos a desarrollar la práctica número 1 de la fase 2, que como primer punto tenemos instalar el software MATLAB o Scilab, el cual yo desarrollé los ejercicios propuestos por Scilab versión 6.0. Con este software yo realicé la ejecución de los programas. He tenido algunos inconvenientes, algunas fallas, pero he podido realizar los ejercicios. Posteriormente nos indica que realice un programa en MATLAB o Scilab donde sea posible calcular la caída de tensión en dos resistencias que conforman un sistema de divisor de tensión a partir del valor de dichas resistencias y el voltaje total que hay entre ellas. Los datos que se requieran los debe ingresar el usuario. Abrimos el software. Acá ya tenemos los ejercicios propuestos. El ejercicio número 1 del ítem 2 nos indica que calcular la caída de tensión en dos resistencias que conforman un sistema divisor de tensión. Determinamos la variable voltaje de entrada, el cual nos indica que ingrese el valor del voltaje del circuito en voltios. También se determinó o se declaró la variable res1 de entrada, el cual nos indica que ingrese el valor de resistencia 1 en ohmios, y la variable res2 de entrada que nos indica que ingrese el valor de la resistencia 2 en ohmios. Acá podemos observar la fórmula para hallar el voltaje total, y el cual nos mostrará en la ejecución del programa. Procedemos a ejecutar el programa. Nos dice que ingrese el valor del voltaje del circuito en voltios. Ingresamos el voltaje y nos dice que ingrese el valor de la resistencia 1 en ohmios. 10. Esta es una falla que presento, de las que le comenté inicialmente. Pido disculpas por este inconveniente, pero pues este es un error del software que a veces me cierra, me saca del programa, pero pues ahí hemos venido trabajando y sorteando estos inconvenientes. Continúo con la explicación del ejercicio. Ingresa el valor de voltaje del circuito en voltios. Ingresamos 10 voltios. Ingresa el valor de la resistencia 1 en ohmios, 50 ohmios. Acá se nos presenta el inconveniente. Ingresa el valor de la resistencia 2 en ohmios, 100 ohmios, y tenemos como resultado de 3.33 voltios. Esto es la comprobación, el cual nos indica que el ejercicio propuesto, las operaciones planteadas, se encuentran bien realizadas. Procedemos a realizar el ejercicio número 2 del ítem 3 de la guía práctica. Nos dice: realice un programa en MATLAB o Scilab donde sea posible calcular el valor de corriente en cada una de las resistencias que conforman un sistema divisor de corriente formado por dos resistencias, a partir del valor de dichas resistencias y el valor de la corriente total que se distribuirá entre el sistema. Los datos que se requieran los debe ingresar el usuario. Procedemos a verificar este ejercicio. Corriente. Determinamos las variables, la variable B de entrada, el cual nos indica que ingrese el valor del voltaje de la fuente en voltios. Determinamos la variable R1 de entrada, nos indica que ingrese el valor de resistencia 1 en voltios, y la variable R2 de entrada que nos indica que ingrese el valor de la resistencia 2 en voltios. Este ejercicio es similar al anterior, cambia la fórmula
el planteamiento de la fórmula, pero pues básicamente es algo similar. Acá tenemos el planteamiento de la fórmula para hallar la corriente total, la intensidad total que nos imprime. También está la fórmula para hallar la intensidad en la resistencia 1 y posteriormente la intensidad en la resistencia 2. Procedemos a ejecutar este ejercicio. Nos indica que ingrese el valor del voltaje de la fuente en voltios, 10 voltios. Estos son las falencias que se me presentan con este software. Pido disculpas. Continúo con la explicación. Ingrese el valor de resistencia 1 en voltios, 80, y ingrese el valor de resistencia 2 en voltios, 120. Acá nos indica la intensidad total, la intensidad en la resistencia 1 y la intensidad en la resistencia 2, cada uno con sus respectivos resultados. También nos comprueba que el ejercicio se encuentra bien planteado y formulado con su respectiva ejecución. Procedemos a realizar el ejercicio número 3, ítem 4, el cual nos indica que realice un programa que capture el valor de un voltaje en unidades de voltios y de una resistencia en unidades de ohmios, y almacene en un primer arreglo el valor del voltaje expresado en mili, micro, nano, kilo y megavoltios, y en un segundo arreglo el valor de la resistencia en mili, micro, nano, kilo y megaohmios. Nos dice que una vez han generado estos dos arreglos anteriores, el programa debe generar un tercer arreglo que calcule el valor de las corrientes que circulan por la resistencia en unidades de mili, micro, nano, kilo y megaamperios, unidades de corriente, y mostrar el resultado al usuario. Procedemos a abrir el software Scilab. Acá tenemos el ejercicio, programa que captura valor de un voltaje en unidades de voltios. Tenemos las variables determinadas, la variable B que nos representa que ingrese el voltaje en unidades de voltios, la variable determinada de entrada R que nos representa que ingrese el valor de la resistencia en unidades de ohmios. Tenemos acá los múltiplos con su respectiva fórmula y sus múltiplos y sus múltiplos de acuerdo a lo solicitado por el ejercicio. Acá tenemos lo que nos va a imprimir el resultado en miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megaamperios con su respectiva notación en cada uno de los múltiplos que se había indicado anteriormente. Realizamos la ejecución de este ejercicio. Nos dice ingresa el voltaje en unidades de voltios. Ingresamos 13 voltios, la falencia. Ingrese el valor de la resistencia en unidades de ohmios, 220 ohmios. Acá nos indican los resultados en cada uno de los múltiplos, los resultados de corriente, miliamperios, microamperios, nano, kilo y megaamperios, el cual nos indica que también el ejercicio se encuentra bien realizado con su respectiva ejecución de manera correcta. Por último tenemos el ejercicio 4 del ítem 5. Nos dice realice un programa que capture el valor de n capacitancias, su configuración dentro de un circuito, ya sea en serie o paralelo, y con esos datos imprima el valor en faradios del capacitor equivalente por el cual se puedan reemplazar. Nos dirigimos a
planteamiento del ejercicio, calcular equivalencia del capacitor. Tenemos las variables determinadas. Tenemos la variable selección de entrada que nos indica marque 1 para un circuito en serie o 2 para un circuito en paralelo. Tenemos if con la variable selección. Si seleccionamos 1 con la variable entrada, nos dice que indiquemos la cantidad de capacitores que vamos a utilizar. Acá tenemos las demás variables. Nos muestra el valor del capacitor en faradios, su respectivo operación o fórmula que planteamos para esta parte del ejercicio de las variables. Y posteriormente, si seleccionamos 2, tenemos acá las variables determinadas con el respectivo if, la variable selección, seleccionamos 2. Esto es para realizar el circuito en paralelo. Al igual que acá, si marcamos 1, también están las variables determinadas, su fórmula y lo que nos va a mostrar el valor, indicar el valor de capacidad del capacitor en faradios, y nos imprime el resultado del capacitor equivalente en faradios. Procedemos a su ejecución. Nos indica marque 1 para el circuito en serie o 2 para el circuito en paralelo. Marcamos 1, la novedad que presento. Ya marcamos 1, nos indica que es un circuito en serie. Nos pide que indique la cantidad de capacitores a utilizar. Coloquemos 3. Dice que ingresemos el valor del capacitor en faradio. Entonces 10, 5 y 2. Como ingresamos acá 3 capacitores, nos piden 3 valores, 1, 2 y 3. Posteriormente nos dan el resultado del capacitor equivalente en serie a 1.25 faradios, y de esta manera comprobamos que el circuito en serie trabaja, se ejecuta de buena manera. Sin embargo, vamos a ejecutarlo nuevamente, pero vamos a tomar la opción 2, circuito paralelo. Opción 2. Acá sí nos dejó de una vez ingresar la cantidad de capacitores a utilizar. Coloquemos 2 capacitores. Acá. Este inconveniente que tenemos acá, pido disculpas. Pido disculpas por el inconveniente presentado, pero estas son las falencias que tengo con el programa. De un momento a otro me saca, me cierra, y pues tengo ese inconveniente, pero ahí hemos sobrellevado esta falencia, y pues ahí hemos logrado desarrollar los ejercicios propuestos. Vamos a comprobar el circuito en paralelo. Ya habíamos realizado la operación con el 1, circuito en serie. Comprobamos con el circuito 2 en paralelo. Nuevamente el inconveniente, esta falla. Seleccionamos 2, circuito en paralelo. Indique la cantidad de capacitores a utilizar, 2. Nos pide que ingrese el valor de capacitor en faradios, 20. Ingrese el valor de capacitor en faradios, 30. Y finalmente nos indica el capacitor equivalente en paralelo, es de 50 faradios. Muchas gracias. Pido disculpas nuevamente por las falencias que tuve durante el desarrollo de este video con el software Epsilon. Muchas gracias por su atención. Feliz noche.